Saludos a todos, Jesús por aquí. Y bien, vamos a seguir con este estudio resumen de Elo con JavaScript. Y en esta oportunidad toca hablar del capítulo 3, ¿no? Que es acerca de las funciones. Bien, ¿y qué nos dicen aquí? Nos dicen que las funciones son el pan y la mantequilla de la programación en JavaScript. Bien, pero ¿para qué sirven o para qué nos sirven las funciones, no? Bueno, las funciones nos dan una forma de estructurar programas más grandes, de reducir la repetición de código, de asociar nombres con subprogramas y de aislar estos subprogramas unos con otros. ¿Okay? Bien, ahora nos hablan aquí de definir una función. ¿Cómo hacemos nosotros para definir una función? Nos dicen que una función es una vinculación regular donde el valor de la vinculación es una función. Entonces aquí tenemos una vinculación regular, es decir, una variable. Ok, esto ya lo hemos visto, aunque en esta oportunidad es una constante, ok. Pero bien, una vinculación al fin de cuentas. Pero su valor no es un valor numérico, un string, ni nada de eso. Simplemente es una función. Ok, ese es el valor que tiene esta vinculación. Una función. Entonces, por eso nos dicen aquí que una función es una vinculación regular donde el valor de la vinculación es una función. Bien, ahora las funciones tienen varias partes. Tienen parámetros, ¿ok? Y tienen el cuerpo. O bueno, tienen un cuerpo. Los parámetros son estas cosas, ¿verdad? Que colocamos dentro de los paréntesis. Ahora, una función puede tener parámetros o simplemente no tenerlos, ¿ok? Y el cuerpo es lo que se encuentra, digamos, delimitado por estas llaves. ¿Okay? Entonces todo lo que se encuentra entre la llave de apertura y la llave de cierre es el cuerpo de la función. Bien, para declarar una función utilizamos la palabra clave función, ¿ok? Abrimos y cerramos paréntesis. Si hay un parámetro ahí, bueno, se indica. Y abrimos llaves, escribimos el cuerpo de declaraciones o el cuerpo de la función y cerramos llave y punto y coma. Bien, ahora aquí nos dicen que una función puede tener múltiples parámetros o ningún parámetro en absoluto. Entonces aquí vemos que tenemos dos funciones, ¿no? Tenemos esta función, ¿ok? Y tenemos esta otra función. Bien, resulta que la primera función, es decir, esta que tiene el nombre de hacer sonido, vemos que es una función que no tiene ningún parámetro, ¿ok? Pero la otra función, que llama aquí potencia, recibe tiene dos parámetros, ¿ok? Base y exponente. Bien, entonces al momento de llamar estas funciones, que aquí se hace el llamado a la función esta, a hacer sonido, y aquí se hace el llamado a la función potencia, ¿ok? Entonces lo que ocurre, digamos si la función recibe parámetros o tiene parámetros, es lo siguiente. Cuando llamamos a la función, ¿okay? Colocamos los parámetros correspondientes, los argumentos, ¿okay? Entonces este 2 es como que si viajara y se almacenara en base, ¿okay? Y este 10 también es como si viajara y se almacenara aquí en exponente, ¿okay? Bien, ahora base y exponente o cualquier parámetro que tenga la función es en realidad, digamos, una vinculación local a la función. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tomemos el ejemplo aquí de base y exponente. Base y exponente son vinculaciones que existen dentro del cuerpo de la función. ¿Okay?
Es decir, aquí lo vemos, ¿no? Aquí utilizan exponente, base, ¿ok? Entonces es como si hiciéramos lo siguiente, es como si dentro del cuerpo de la función nosotros escribiéramos lo siguiente: let, ¿okay?, para declarar una vinculación, base es igual, y let también exponente, no vamos a escribir el nombre completo, simplemente exponente es igual. Ahora, ¿a qué son iguales? Bueno, al valor que se le suministra aquí, ¿ok? Entonces recordemos que 2 viaja aquí y 10, este 10 que está aquí, viaja hacia donde está exponente. Entonces en realidad base, el valor que le estamos dando es 2, ¿ok? Y exponente, el valor sería 10. Bien, entonces las vinculaciones son algo más o menos así. Perdón, los parámetros son como vinculaciones que son locales o pertenecen al cuerpo de la función, ¿ok? Bien, y eso es básicamente una función. Ahora, la ventaja es que tiene es que, bueno, vemos que podemos escribir código en el cuerpo de la función, y cada vez que necesitemos que se ejecute ese código, simplemente llamamos a la función. A la función la llamamos con el nombre de la función y los paréntesis para los argumentos, ¿ok? Que pueden estar vacíos o pueden tener valores para pasárselos a la función. Bien, entonces como vemos es como un subprograma, porque es como si guardáramos código para utilizarlo luego, ¿no? Entonces básicamente ese es el principio de las funciones, ¿no? Bien, nos dicen aquí que algunas funciones producen un valor como potencia y cuadrado y otras no. Ahora, aquí hablan acerca de la declaración return, ¿ok?, que significa devolver, en este caso devolver un valor. Si vemos la función potencia, ¿ok?, vemos que aquí tenemos un return. ¿Y qué devuelve? Bueno, devuelve resultado. ¿Y resultado qué es? Bueno, resultado es, bueno, en este caso es esta vinculación que está aquí, pero resultado puede ser cualquier cosa, puede ser un string, un valor numérico, lo que sea, ¿ok? Lo importante es que la función, cuando se encuentre con esta declaración de return, el programa sale de esa función, ¿ok? Y ese valor, resultado, en este caso, es retornado. Ahora, ¿hacia dónde es retornado ese valor? Esto que está aquí es retornado al sitio donde la función fue llamada. Es decir, en este caso, aquí. Entonces, todo esto que está aquí es sustituido por lo que valga resultado, ¿ok? O sea, estamos devolviendo un valor al punto donde la función fue llamada. Entonces, lo que pasa es eso, ¿no? Al principio, cuando llamamos la función, en este caso potencia, entonces el control del programa lo tiene esta función, ¿no? Potencia. Y se va ejecutando su cuerpo, las declaraciones que tenga aquí, hasta que se consigue con esta declaración return y devuelve lo que sea que sea resultado, ¿no? Y lo devuelve al punto donde fue llamada la función. Y devuelve el control del programa a este punto. Bien. Ok, aquí nos dicen, ¿no? Los parámetros de una función se comportan como vinculaciones regulares, pero sus valores iniciales están dados por el llamador de la función, no por el código de la función en sí. Bueno, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que los valores de base y exponente, sus valores vienen dados por el llamado a la función. ¿Ok? Bien. Ahora aquí hablan de las vinculaciones y alcances. Hablan del alcance globales, bueno, vinculaciones globales, vinculaciones locales. Y hablan de let y cons, pero bueno, vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a copiar esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar esto aquí. Colocar algo de espacio. Bien, ahora ¿qué ocurre aquí? Bueno,
tenemos dos alcances, ¿no? Tenemos el alcance global y el alcance local. Entonces, cuando nosotros veamos código que está dentro o que está delimitado por llaves, ¿ok? Entonces, todo el código que coloquemos dentro de esas llaves es local a ese bloque. Ese bloque también se le conoce el código que está encerrado por llaves, ¿no? Entonces, este ya es un bloque o un alcance local, ¿ok? Dentro de las llaves. El alcance global, bueno, son todas aquellas vinculaciones y declaraciones, digamos, que no están encerradas por ninguna llave, simplemente que son globales en el programa. Pues. Por ejemplo, aquí en esta vinculación que llamamos X, vemos que ella es una vinculación global. ¿Por qué es una vinculación global? Bueno, porque no se encuentra encerrada en ninguna llave, ¿ok? Está, digamos, encima del programa, o mejor dicho, está en un ámbito global, ¿ok? A diferencia de estas otras variables que vemos aquí, ¿no? Y Z, ¿no? Que si están en un alcance local, porque están están delimitadas por estas llaves, ¿ok? Entonces esa diferencia. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso? Lo siguiente. Fíjense que, vamos, un poco de espacio aquí. ¿Qué hacen aquí? Bueno, declaran dos variables, y y z, dos vinculaciones, y les asignan unos valores y después imprimen aquí esto, ¿ok? Que les devuelve 60. De hecho, vamos a correr este programa. Entonces, bien, aquí tenemos 60 que proviene de aquí y este 40 que proviene de aquí. Pero bien, 60 obviamente viene de sumar x más y más z, ¿ok? X es esta X, Y obviamente es esta y Z es esta Z. Entonces 20 más 30 más 10 es 60. Pero lo interesante aquí es que estamos viendo que cuando estamos en un alcance local, que aquí lo estamos, ¿ok? En un alcance local, tenemos acceso a vinculaciones globales. Entonces vemos como aquí tenemos acceso a X, que es una variable global, ¿ok? Entonces tenemos acceso a esa vinculación. Bueno, Y y Z, que son vinculaciones locales, porque fueron declaradas dentro de este bloque, ¿okay? También tenemos acceso a ellas, claro, ¿no? Entonces eso es algo, y eso es lo primero, ¿no? Puedes tener acceso a vinculaciones globales si estás dentro de un alcance local. Ahora, ok, vemos aquí esto, ¿no? Let, la vinculación o la variable y, la declaramos con la palabra clave let, y la vinculación z o la variable z la declaramos con var. ¿Qué tienen de diferencia? Bueno, lo siguiente. Primero vamos a hacer esto. En esta línea, en la 13, en vez de hacer x más z, vamos a hacer lo siguiente, x más y, ¿ok? Entonces vamos a sumar x más y eso produce un error. Entonces, ¿por qué produce un error? Porque nos dice que y no está definida. O y, bueno, y. Esto no está definido. ¿Por qué no está definido? Bueno, con la x no hay ningún problema porque x está en el alcance global, entonces es accesible por todo el programa. Pero no es el caso con la y o con la y. ¿Por qué? Bueno, porque ya fue declarada dentro de este bloque, ¿ok? Y es accesible, es decir, existe solo en el código que se ejecuta dentro de este bloque, ¿ok? Aquí. Y afuera de este bloque, como aquí por ejemplo, aquí, ella no es accesible. La y no es accesible, porque ella solo existe dentro del bloque donde fue declarada. Entonces por eso no está definida. ¿Ok? Fuera de este bloque, la y no existe. Por eso ese error, ¿no? Que no está definida. Entonces bien, ok. Entonces esta es la otra
el otro punto, ¿no? Que no podemos tener acceso global a variables que fueron definidas en un bloque, ¿ok? En un bloque, en un acceso local. Entonces aquí lo vemos claramente con el ejemplo de la Y, ¿ok? Bien, pero resulta que hay algo particular aquí. ¿Qué pasa si yo digo X más Z? Si yo digo X más Z y ejecuto este programa, no hay ningún error, ¿ok? El resultado es 40. ¿Y por qué es 40? Bueno, porque X, ¿ok?, vale 10 y Z vale 30. 10 más 30 es 40, ¿ok? Pero vemos que Z también fue declarada dentro de este bloque, o sea, es una variable local al bloque señalado por las llaves. Entonces, ¿cómo podemos acceder a Z de manera global si Z fue declarada de manera local? Y antes no podíamos acceder a Y de manera global y Y también había sido definida de manera local, aquí en este bloque. Bueno, eso es porque var, cuando declaras una vinculación con var, al menos que la declares dentro de una función, esa vinculación es de carácter global. ¿Ok? Entonces eso, al menos que declares esa vinculación, si la estás declarando con la palabra clave var, al menos que la declares dentro de una función, esa vinculación es global. Entonces por eso podemos acceder a Z aquí, ¿ok? Pero let, lo que es let y const, no funcionan así. Let y const son, de hecho, locales al bloque donde estén declarados, ¿ok? Entonces, muy claro esa parte. Ok, bien, ¿qué más tenemos por aquí? Nos dicen que cada alcance puede mirar afuera hacia el alcance que lo rodee. Sí, claro, lo que vimos ahorita con el ejemplo de X, ¿no? Por lo que X es visible dentro del bloque del ejemplo. Vinculaciones tienen el mismo nombre. Ok, bien. Digamos entonces lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa? Para declarar un bloque simplemente puedes colocar llave de apertura y llave de cierre, ¿no? Y ya. Entonces, ¿qué pasa si yo declaro aquí de manera local a este bloque otra vinculación con el nombre X, ¿no? Y le agrego otro valor, ¿no? Menos 500. Y digo algo así. Ya. Vamos a imprimir el valor de esa X. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Bueno, vamos a imprimir el valor que tiene esta vinculación. Pero esta es X y tenemos dos X. Esta aquí, una local y otra global. ¿Cuál va a imprimir? Bueno, va a imprimir la más cercana, ¿no? La X local que tenemos aquí. Eso es lo que va a hacer. Entonces tenemos aquí menos 500, ¿ok? Entonces es como que si la variable local, la vinculación local, al tener el mismo nombre que una vinculación global, como que escondiera, ¿ok? Como que esconde esta vinculación global, esta variable, para el bloque donde ella fue, donde está declarada, ¿ok? Entonces, más o menos algo así. Claro que si hacemos lo siguiente, vamos a copiar esto. Si hacemos lo siguiente y ejecutamos este programa, ok, ya sabemos que este menos 500 proviene de aquí y este 10 proviene de aquí. Porque claro, esta X que está aquí se refiere a la X, a esta vinculación global. ¿Okay? Hay que acordarse que las vinculaciones locales solo existen dentro del bloque donde fueron declaradas. Entonces, si hablamos aquí de una X, no nos podemos referir a esta X que está aquí. El programa utiliza esta X, ¿no? La que fue declarada de manera global. Bien. Y otra cosa es que pueden haber bloques dentro de bloques. Es decir, podemos hacer incluso lo siguiente. Aquí podemos poner let x igual a, no sé, un string. Hola. ¿Ok? Y
podemos imprimir eso, ¿ok? Ahora fíjense, aquí estamos otra vez imprimiendo el valor de X, pero tenemos 3X, tenemos esta y tenemos esta otra. Entonces tenemos como que bloques dentro de bloques, ¿ok? Bueno, entonces sabemos lo que va a ocurrir aquí. Se va a imprimir hola, ¿ok? Porque si estamos imprimiendo el valor de X, obviamente va a utilizar la X local, no la que está afuera ni la otra, ¿ok? Estas dos ambas son escondidas, digamos, o opacadas, ¿no? Digamos que son escondidas, ¿no? Por esta otra que está aquí para el bloque este que tenemos aquí. Bien, y así, ¿no? Y bueno, también obviamente puedes hacer lo siguiente, ¿ok? Bien, hola, menos 510. Bueno, ya sabemos de cuál X estamos hablando aquí, ¿no? Ok, bien. Ahora nos hablan aquí de alcance anidado, que es prácticamente lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que JavaScript no solo distingue entre vinculaciones globales y locales, bloques y funciones pueden ser creados dentro de otros bloques y funciones. De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Puedes declarar una función dentro de otra función, ¿no? Tienes una función y tienes otra función declarada dentro de ella. ¿Okay? Ok, bien, entonces este tipo de alcance que estamos hablando se denomina alcance léxico o alcance estático. Y luego vamos a hablar de, aquí nos hablan de las funciones como valores. Entonces, ¿qué nos dicen aquí de las funciones como valores? Bueno, nos dicen que las vinculaciones de función simplemente actúan como nombres para una pieza específica del programa. Las vinculaciones de función simplemente son vinculaciones normales, pero cuyo valor es simplemente una función, ¿ok? Entonces eso es una vinculación de función. Pero sirven como nombres para una pieza específica del programa. La pieza específica del programa es obviamente la función, ¿ok? Entonces nos dicen que tal vinculación se define una vez y nunca cambia. Esto hace que sea fácil confundir la función con su nombre. El nombre de la función es, digamos, la vinculación, ¿no? Pero ¿por qué dicen que esto hace que sea fácil confundir la función con su nombre? Bueno, porque cuando nosotros definimos una función, le damos el nombre, ¿ok? Y definimos si la función recibe o no recibe parámetros y también definimos el cuerpo de la función. Entonces esto se hace una sola vez y luego cuando tengamos que utilizar la función, bueno, simplemente la llamamos o hacemos lo que tengamos que hacer con ella, ¿no? Pero bueno, la definición solo se hace una vez porque sería poco práctico estar definiendo una función todo el tiempo, ¿no? Bien, pero como se hace esa definición una vez, entonces como que su nombre, el nombre, la vinculación, como que queda atada a la función, a este valor, ¿no? Pero no es así. Nos dicen que las dos son diferentes, ¿ok? Un valor de función, es decir, la propia función, digamos, ¿ok? Puede hacer todas las cosas que otros valores pueden hacer. Es decir, podemos usarlo en expresiones arbitrarias, no solo llamar a la función, es decir, con una función tú puedes hacer otras cosas aparte de solo llamar la función. Es posible almacenar un valor de función en una nueva vinculación, ¿ok? También podemos pasarla como argumento a una función y así, sucesivamente. Del mismo modo, una vinculación que contenga una función sigue siendo solo una vinculación regular. Es decir, esto que está aquí, esta vinculación, en realidad es una vinculación regular. Es decir, tú le puedes asignar, aquí se le asigna este valor de función, pero tú más adelante puedes asignarle otro valor a esa vinculación, ¿no? De hecho, aquí vamos a ver este ejemplo.
Entonces copiamos esto, lo pegamos aquí. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos una vinculación, ¿ok? Cuyo valor es esta función que está aquí. Luego llamamos a esa función, ¿ok? Le pasamos un argumento, que es lo que espera, ¿ok? Aquí. Y retorna ese mismo argumento. Es decir, le estamos pasando hola y la función retorna ese string, ese hola, ¿no? Una función un poco inútil, pero bueno, eso es lo que hace. Entonces, primero vamos a comentar estas líneas que están aquí. Y vamos a correr este programa. Ya. Ok. Entonces, este hola, obviamente, es de aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabemos que la función retorna el string, este parámetro. Pero eso tiene el valor de hola porque fue lo que le pasamos aquí. Entonces, básicamente, esto que está aquí es simplemente el string hola. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se imprime. Bien, ahora vean lo siguiente. Aquí en la línea 8 declaramos otra vinculación y le asignamos esto, mi función. ¿Y mi función qué es? Bueno, la vinculación de función que tenemos aquí. Pero fíjense que no la estamos llamando, es decir, no estamos colocando mi función paréntesis paréntesis, ¿no? Simplemente el nombre de la función. Simplemente estamos colocando el valor de función, ¿ok? Entonces, básicamente, esto que está aquí es como si nosotros escribiéramos esto, ¿ok? Escribiéramos la función. Entonces, básicamente, esta función se la estamos asignando a esta vinculación. Entonces ya tenemos dos vinculaciones con la misma función, ¿ok? Entonces, lo que ocurre aquí es lo siguiente. En la línea 10, lo que hacemos es que la primera vinculación que habíamos declarado, le asignamos este string. Entonces, esta vinculación, ¿okay?, que es esta misma, ya no es una vinculación de función, simplemente es una vinculación normal que tiene este valor de string, ¿ok? Entonces, ¿por qué hacemos eso? Bueno, porque vean lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a llamar a mi función, ¿ok? Y la estamos llamando como una función. Pero recordemos que mi función ya no es una función, simplemente es una vinculación que tiene un valor de string. Entonces esto va a producir un error. Entonces si ejecutamos este código, dice error, mi función no es, bueno, esto que está aquí, no es una función. Y obviamente no es una función, ya no es una vinculación de función, simplemente que ahora simplemente contiene este string, ¿ok? Entonces no podemos llamarla como función porque ya no lo es. Vamos a comentar esto. Y lo otro que hacemos es simplemente llamar a esta vinculación, que recuerden que fue la que le asignamos esto que está aquí, es decir, le asignamos esta función, ¿ok? Entonces, esta vinculación ya es una vinculación de función, es decir, que podemos llamarla como la función esta que es aquí, y le pasamos este argumento, ¿ok? Entonces, bueno, eso debería de funcionar. Entonces aquí tenemos saludos, ¿ok?, que proviene de aquí. Bien, ahora vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a comentar primero esto. Ok, ¿qué tenemos aquí? Bueno, declaramos otra vez, ¿no?, una vinculación de función, le asignamos el valor de esta función. Aquí declaramos otra función y le asignamos esta vinculación de función, ¿no? Entonces, tenemos dos funciones, esta y esta. Entonces, en la línea 28 aquí estamos llamando a esta función, ¿no?, a mi función 2, que es precisamente esta que está aquí. Y el parámetro que le estamos pasando es otra función, pero recordemos que otra función es precisamente esta función que está aquí.
Entonces le estamos pasando como argumento una función. ¿Okay? Entonces esto va aquí. Quiere decir que este parámetro que está aquí es una función. Y como es una función, la podemos llamar como lo que es, ¿no? Como una función. Dentro del cuerpo de esta otra. Bien, entonces, como vemos, estamos aquí utilizando esta función, la estamos utilizando como valor, ¿no? Entonces, ya estamos viendo la diferencia entre utilizar la función como valor y utilizarla para invocarla, para llamarla, ¿no? Entonces, a eso se referían ellos cuando decían que un valor de función puede hacer todas las otras cosas que otros valores pueden hacer, ¿no? Bueno, entonces, sí, básicamente eso, ¿no? Tenemos que ver las funciones como con esas dos funcionalidades. Las podemos llamar o podemos simplemente utilizarlas como valores de función, ¿no? Que podemos hacer todas esas otras cosas, ¿no? Pasarla como argumento a otras funciones y así. Ahora, otra cosa que había por aquí es lo siguiente, para ver. No, ya habíamos visto la cuestión de reasignar las vinculaciones de función a otros valores, ¿no? Bien, ahora hablamos aquí de la notación de declaración, ¿no? Y resulta que hay otra forma de declarar una función que es de esta manera. Se utiliza la palabra clave función, le damos el nombre a la función y bueno, ya los paréntesis y el cuerpo de la función. Es otra forma de declarar una función. Bien, pero esto tiene algo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver con este ejemplo. Vamos a copiar esto y vamos a hacer lo siguiente. Ok, ¿qué tenemos aquí? Fíjense que aquí estamos llamando, estamos llamando a esta función que es futuro, ¿no? Pero resulta que la función futuro, y aquí estamos utilizando la otra forma de declarar una función, ¿ok? Primero llamamos a la función, estamos haciendo el llamado a la función y luego aquí en el código se define la función después. Es decir, primero ocurre el llamado y después se define la función. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a llamar a una función que no has definido? Bueno, pero resulta que lo que ocurre es que cuando tú declaras una función de esta forma, ¿ok? Utilizando esta sintaxis, por decirlo así, lo que ocurre es que las funciones son, digamos, transportadas a la parte de arriba del programa. Entonces, esto es como si esta función que está aquí se fuera a la parte inicial, ¿ok? Del programa. Algo así más o menos. Entonces, de cierta forma, en realidad, esta función está al comienzo del código. Si lo quieres ver de esa forma, ¿no? Esta función está al comienzo del código y ahí sí tiene sentido después que la llamemos, ¿no? Entonces, algo así más o menos ocurre. Y por eso es que podemos ejecutar este programa y no hay ningún error, ¿no? El futuro dice, bueno, entonces esta función retorna este string y bueno, y no hay ningún error. Pero fíjense lo siguiente, ¿qué pasaría si hacemos lo siguiente? Vamos a declarar una vinculación de función. Entonces aquí vamos a llamar futuro, ¿ok? Futuro. Y eso es igual a función. Bueno, aquí no tenemos que colocar ningún nombre. ¿Okay? Entonces aquí lo normal, ¿no? Una vinculación de función y eso. Entonces vamos a ver qué ocurre. ¿Ok? No sé qué hice. Ya va. Ok. Vamos a ejecutar entonces este código. Y vean lo que ocurre aquí. No se puede acceder a la declaración léxica de esta variable de futuro, ¿ok? Antes de la inicialización. Es decir, básicamente lo que nos están diciendo aquí, no puedes acceder a esta función, ¿ok? Si todavía no la has definido, porque aquí estamos llamando a la función, pero no la hemos definido, ¿ok?
Entonces ya es una gran diferencia. Vemos como en el otro caso sí podíamos llamar a esta función, ¿ok? Y después fue que la definimos, pero ya sabemos qué es lo que ocurría allí. Pero aquí en este caso no. Aquí en este caso sí se respeta, digamos, el orden de declaraciones, ¿no? En el otro caso, digamos que no tanto, pero aquí sí. Aquí sí se respeta el orden como tú declaras la función. Entonces aquí estamos llamando a esta función, pero después es que la definimos. Entonces estamos haciendo un llamado a una función antes de inicializarla, ¿ok? Entonces ese es el error, que no ocurría de la otra manera, ¿no? Cuando hacíamos esto. ¿Okay? Aquí sí no hay ningún error. Bien, en el otro ejemplo que tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí? Bien, ya vemos que lo que hay aquí es unos bloques, ¿ok? Entonces tenemos un bloque de declaraciones. Entonces aquí llamamos a esta función, ¿ok? Vamos a colocar punto y coma. Llamamos a esta función y bueno, ocurre lo mismo, ¿no? Aquí no hay ningún problema porque ya sabemos lo que ocurre, ¿no? En realidad, estas funciones, cuando declaras una función de esta manera, ellas lo que hacen es, se van al comienzo, ¿ok? Del bloque donde fueron declaradas. Es decir, esta función que está aquí es como si estuviera al comienzo de este bloque. ¿Okay? Entonces vamos a colocar un poco más de espacio para verlo de una mejor manera, ¿no? Ocurre algo así. Es decir, esta función que está aquí, como fue declarada de esta manera, ¿okay? Es como si ella viajara aquí al principio del bloque, entonces es como si ella estuviera definida aquí, ¿ok? No a un nivel global, es decir, no va a nivel global, ¿ok? Pero sí al nivel del bloque donde ya fue declarada, ¿ok? Entonces, pendiente con eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que esto no tiene que dar ningún error cuando ejecutemos este programa. Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí vemos, bueno, 100, ¿no? 100, ¿por qué? Bueno, porque eso es lo que retorna la función. Retorna 100 y aquí está el llamado. Ahora, fíjense lo siguiente. Vamos a comentar esto. Y vamos a hacer el llamado a esta función, pero desde aquí. Entonces, si se dan cuenta, estamos llamando a la función aquí. Y eso está fuera del bloque, de este bloque, ¿no? De este alcance local, digamos. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Bueno, vamos a ver. Un error, ¿no? Mi función no es una función, ¿ok? Y vemos, bueno, es el mismo nombre, ¿no? Mi función y mi función. La cuestión es que, como estamos diciendo, ¿no? Que esto que está aquí es como si estuviera al comienzo, como si haya sido declarada al comienzo del bloque donde se encuentra ella, pero no a nivel global. Entonces aquí, este llamado aquí no tiene ningún sentido, ¿ok? Porque esta función no está en un alcance global, ¿ok? Simplemente se limita al bloque donde ya fue declarada. Entonces este llamado aquí no tiene mucho sentido. Bien, ok, entonces eso es la notación de, bueno, en realidad la notación de declaración es esta que está aquí. Eso es lo que ellos se refieren. Ok, luego de ver eso, vamos a hablar acerca de las funciones de flecha. Bueno, aquí hablan acerca de las funciones de flecha, que es básicamente una tercera notación para funciones, ¿ok? Que es un poco diferente a las otras que hemos visto, pero bueno, no tanto. Entonces, ¿cómo declaramos una función flecha, no? ¿Cómo la definimos? Bueno, primero tenemos aquí la vinculación, ¿ok? Luego tenemos los paréntesis de los parámetros, ¿ok? No utilizamos la palabra clave función, simplemente que dentro de los paréntesis, bueno, colocamos los parámetros que va a recibir la función. Luego tenemos esta flecha que está aquí, que es básicamente el signo igual y el signo mayor que.
Y bueno, abrimos llaves, escribimos el cuerpo de la función y cerramos llave. Entonces así definimos una función de flecha, ¿no? Y de hecho, si nuestra función de flecha simplemente recibe un argumento, un parámetro, ni siquiera tenemos que colocar los paréntesis, ¿no? Y si vamos a retornar un valor, eso es lo único que vamos a hacer en la función, bueno, entonces ni siquiera escribimos la palabra return y tampoco hay necesidad de las llaves, ¿no? Entonces quedaría algo así. Y si la función, bueno, no recibe ningún argumento, allí simplemente colocamos los paréntesis. Entonces puede confundir un poco, ¿no? Pero no es nada del otro mundo. Bien, entonces aquí nos dicen que las funciones flechas se agregaron en el 2015, básicamente para escribir pequeñas expresiones de funciones de una manera menos verbosa. Bien, luego aquí hablan de la pila de llamadas, ¿no? Y nos dicen que la forma en que el control fluye a través de las funciones es algo complicado, ¿no? Y aquí vamos a ver más o menos eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un programa, este ejemplo que ponen aquí, donde tenemos una función, ¿ok? Y bueno, resulta que las funciones, ellas tienen que, cuando se ejecutan y cuando termina la ejecución de una función, ella tiene que regresar, digamos, el control del programa al punto donde ya fueron llamadas, ¿no? Entonces vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos una especie de un esquema, ¿no? del flujo de control, ¿ok? Entonces vamos a ver eso. Bien, cuando iniciamos este programa, no estamos en ninguna función, ¿no? Digamos que estamos en un estado de no en una función, ¿ok? Entonces en un principio no estamos ejecutando ninguna función aquí, pero luego el programa se consigue con esta instrucción, con este llamado a la función, entonces el flujo o el control del programa es transferido hacia esa función cuando se ejecute. Entonces digamos que estamos ejecutando la función, estamos ya en este punto, ¿no? Estamos dentro de esa función, ¿no? Pero resulta que dentro de esta función llamamos a otra función, ¿no? A consola.log. Entonces el control se transfiere a consola.log. Luego de que consola.log termine su trabajo, tiene que retornar el control al punto donde ya fue llamada, ¿no? Es decir, tiene que retornar el control a la función saludar, ¿ok? Bueno, luego la función saludar termina de ejecutarse y tiene que regresar el control al punto donde ya fue llamada, es decir, en esta línea que está aquí, ¿no? Entonces estamos nuevamente en un estado de no en una función. Pero bueno, luego vemos que tenemos otra vez otro llamado a la función consola.log y bueno, otra vez el flujo del programa, del control, estamos aquí en consola.log, termina de ejecutarse y retorna el control otra vez aquí a donde ya fue llamada, ¿no? Entonces estamos otra vez en este estado de no en una función. Bien, básicamente eso es el flujo, ¿no? El flujo de cómo fluye el control, ¿no? A través de las funciones. Bien, luego hablan aquí, nos dicen que ya que una función tiene que regresar al lugar donde fue llamada, cuando esta retorna, ¿ok? La computadora debe recordar el contexto de donde sucedió la llamada. Entonces, el lugar donde la computadora almacena este contexto es la pila de llamadas. Entonces, la pila de llamadas es el lugar donde la computadora almacena toda esa información de funciones que son llamadas y a dónde tienen que retornar esas funciones cuando se terminen de ejecutar, ¿no? Entonces nos dicen que aquí que almacenar esta pila requiere espacio en la memoria de la computadora y esta es la parte importante, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo aquí, ¿ok? Entonces tenemos este programa aquí que son básicamente dos funciones, ¿no? La función gallina y la función huevo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, que aquí llamamos a la función gallina, pero resulta que la función gallina dentro de su cuerpo aquí hace un llamado a la función huevo. Entonces la función huevo se ejecuta, pero ella también llama a la función gallina. Entonces tenemos como una especie de ciclo infinito donde
una función llama a la otra y la otra llama a esta, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre allí? Bueno, que aquí lo dicen, ¿no? Nos quedaríamos sin espacio, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, la pila de llamadas va creciendo porque estas funciones se están llamando una a la otra. Entonces, bueno, la memoria, eso se va llenando y simplemente nos quedamos sin memoria, o bueno, aquí lo ponen que explotaremos la pila, ¿no? Entonces, eso pues, entonces vamos con este ejemplo para ver lo que ocurre aquí. Vamos a copiar esto y aquí ya yo había, pegamos esto aquí y ejecutamos este programa, ¿no? Y bueno, aquí vemos el montón de llamadas, ¿no? Que una función le hace a la otra. Y aquí nos dicen que hay un error, que hay mucha recursión, ¿ok? Bueno, porque por eso mismo, ¿no? Las funciones se están llamando una a la otra infinitamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de código, ¿no? Bien, entonces eso es la pila de llamadas, ¿ok? Luego hablan aquí de los argumentos opcionales. Y resulta que aquí tenemos este programa donde vemos una función, esta función que está aquí, cuadrado, que acepta un parámetro, ¿no? Pero resulta que en la llamada a esa función estamos suministrando tres argumentos, ¿no? Este otro, este que está aquí y este string. Entonces estamos suministrando más argumentos de los que necesita la función. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que estos últimos argumentos que están aquí se ignoran, por decirlo así. Y bueno, lo que ocurre aquí es que el primer argumento, este que está aquí, es el que va a ser utilizado por el parámetro de esta función, ¿ok? Entonces eso nos lo permite JavaScript, ¿ok? Otra situación donde nos encontramos con algo similar, pero es al revés, ¿no? Primero estamos suministrando muchos argumentos y ahora aquí estamos suministrando pocos argumentos, porque esta función que está aquí, menos, recibe dos argumentos, ¿ok? Tiene dos parámetros, A y B. Pero en esta llamada simplemente estamos suministrando uno. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Que ese argumento, ¿ok? Se almacena, digamos, aquí en A y B queda como indefinido, ¿ok? Entonces eso es lo que ocurre. Ahora, obviamente, si tú llamas a la función con los argumentos necesarios, cada argumento, cada parámetro tendrá ese valor, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Bien, y también tenemos aquí los valores por defecto de los parámetros, ¿no? Entonces vemos aquí que tenemos esta función potencia y tenemos este parámetro base y este parámetro exponente y vemos que es igual a 2. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Bueno, que cuando tú llames a esta función y digamos que simplemente suministres un solo argumento, entonces digamos, este 4 que está aquí va y se almacena en base, digamos, pero exponente simplemente queda con el valor 2, porque es el valor por defecto, ¿ok? Pero obviamente si tú llamas a esa función con los argumentos necesarios, entonces está bien, ¿no? Este 2 que está aquí va aquí a base y este 6 que está aquí, digamos que se le asigna a este parámetro. Entonces, bastante sencillo, ¿no? No creo que sea tan complicado entender esa parte. Y ahora, hablan aquí de algo llamado cierre, ¿no? ¿Qué es esto de cierre? Pero primero, regresemos un momento aquí donde hablaban de las funciones como valores, ¿no? Aquí está. ¿Y por qué? Bueno, porque aquí nos decían que la vinculación de función, esta vinculación que está aquí, si recordamos nos decían que podíamos reasignar, ¿ok? Aquí vemos, la vinculación se le puede asignar un nuevo valor, ¿no? Como lo vimos hace un momento. Pero eso es si esta vinculación fue asignada como una variable, es decir, si es asignada como una constante, si escribimos aquí const, ¿ok? En vez de utilizar let, entonces es una constante y no podemos reasignarle
un nuevo valor, ¿no? A esa vinculación. Entonces, eso es, a ver, yo tengo la versión en inglés del libro y precisamente aquí lo dicen, ¿no? Una función, una vinculación regular y puede, si no es constante, ¿ok? Si no es constante, asignarle o sí, reasignarle un nuevo valor, ¿ok? Entonces, pendiente con eso. Ok, simplemente era para hacer esa observación. Ahora sí, regresemos con esto de cierre. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí nos dicen que la capacidad de tratar a las funciones como valores, combinado con el hecho de que las vinculaciones locales se vuelven a crear cada vez que una función es llamada, trae a la luz una pregunta interesante. ¿Qué sucede con las vinculaciones locales cuando la llamada de la función que los creó ya no está activa? Bueno, vean, entonces aquí tenemos esta función y bueno, dentro de ella aquí tenemos el cuerpo de la función y tenemos una vinculación, una variable local, ¿no? Bueno, que le pusieron el nombre de local, ¿no? Pero lo importante es que cada vez que llamemos a esta función, ¿okay? Digamos que una nueva instancia, o se va creando, mejor dicho, se crea una nueva vinculación local, ¿no? Una nueva variable para esta función, ¿no? Para este bloque, para el contexto de esta función, ¿ok? Entonces eso es importante. Cada vez que llamemos una función, bueno, existe una variable, en este caso, local, para cada una de esas llamadas, ¿ok? Ahora bien, fíjense aquí que esta función retorna esto que está aquí. O sea, retorna otra función, ¿no? Esta es una función flecha. Entonces, ok, retorna una función. Es decir, que cuando llamemos a esta función, es decir, envolver valor, y le pasamos este argumento va para acá, a la n esta que está aquí, y local es igual a n, es decir, local es igual a 1, entonces retorna esta función de flecha con el valor de local, ¿no? Pero local vale 1, ¿ok? Entonces básicamente tenemos algo así, una función flecha, bueno, tenemos una función flecha que retorna 1, ¿ok? En este caso. Entonces vamos a ver este ejemplo con mayor detalle. Vamos a copiar esto y vamos a colocarlo aquí. Ok, entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, que aquí llamamos a esta función, ¿no? Envolver el valor y con el argumento 1, entonces esto viaja para acá, el local es igual a n, pero n es igual a 1, entonces local es igual a 1 y se retorna esta función, ¿okay? De flecha con el valor de local que es 1, ¿okay? Cuando se hace este llamado, ¿okay? Entonces local vale 1, entonces es como si retornamos esto, ¿ok? Retornamos esto aquí, pero ya sabemos que local vale 1, entonces es como si hiciéramos esto, básicamente. Y para esto otro caso, ¿ok? Es igual. Entonces sucede exactamente lo mismo, ¿no? Este 2 viaja para acá, a la n, entonces local es igual a n, es decir, local es igual a 2, entonces este local que está aquí es 2 y estamos retornando esta función flecha, es decir, estamos retornando aquí, estamos retornando esto, donde local es 2. Entonces esto se llama un cierre, ¿no? Por decirlo así. Es cuando una función, esta que está aquí, digamos, recuerda el contexto, recuerda ese ámbito donde fue creada y por lo tanto retiene los valores de las vinculaciones o declaraciones, perdón, vinculaciones o variables que fueron declaradas en ese mismo bloque, ¿no? En ese mismo ámbito, por decirlo así, en ese mismo alcance. Entonces básicamente eso es un cierre, ¿no? Esa habilidad de recordar, porque fíjate que aquí ya hemos ejecutado la función, pero tenemos aquí 1 y tenemos 2, ¿no? Que son valores que, bueno, tenía esta función local, que era local a esta función, ¿ok? Tenemos
el valor del local, que era una variable, perdón, dentro de esta función, ¿no? Pero ese valor se retiene aquí. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es un cierre, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando llamamos a esta función, vamos a colocar algo de espacio aquí. Cuando llamamos, digamos, a envolver 1, ¿okay? A esta función, que es una función porque su valor es precisamente una función. Entonces, cuando llamamos a envolver a 1 o invocamos a envolver 1, bueno, básicamente estamos invocando esta función, ¿ok? Y lo mismo ocurre aquí con envolver 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que retornan 1, básicamente es lo que está ocurriendo aquí. Esta retorna 1 y esta retorna 2. Entonces, vamos a correr este programa y allí tenemos, ¿no? 1 y 2. Bien, entonces eso es lo que ocurre aquí. Entonces nos dicen aquí, ¿no? Una función que hace referencia a vinculaciones de alcances locales, como lo era en este caso. Vamos a ver, una vinculación, una función que hace referencia a vinculaciones de alcances locales, como lo era esta, ¿okay? Alrededor de ella es llamada un cierre. ¿Ok? Bien, ok, básicamente eso. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este ejemplo? Bueno, básicamente hace lo siguiente, ¿no? Vamos rápidamente a multiplicador y le pasamos este argumento, ¿no? Entonces este argumento va para acá en factor, ¿ok? Y esta función lo único que hace es retornar esta otra función, ¿no? Esta función flecha. Recordemos que factor vale 2, entonces este factor que está aquí vale 2, ¿ok? Entonces básicamente lo que tenemos es una función, aquí lo que tenemos es número, ¿ok? Una función número, una función flecha, que retorna número ¿por cuánto? Por 2, ¿verdad? Por 2. ¿Okay? Recuerden que estamos retornando esta función, ¿ok? Y ya factor aquí vale 2, ¿ok? Entonces lo que retorna es básicamente una función de flecha donde recibe un parámetro, ¿ok? De hecho, vamos a verla se vuelve un poco complicado. Vamos a copiar esto, aunque ya debería ser ya algo un poco sencillo, ¿no? Ya va. Ok, 10. Entonces, como íbamos diciendo, ¿no? Este 2 va para acá factor, ¿ok? Factor entonces vale 2. Entonces, esto que está aquí es básicamente una función que recibe un parámetro, ¿ok? Y multiplica ese parámetro por 2. Es decir, algo más o menos así. Vamos a copiar esto. Copiamos esto. Entonces, es algo así. Esto, ¿ok? Entonces, duplicar es esta función. ¿Ok? Y cuando llamemos a duplicar, le pasamos un argumento. ¿Ok? Le pasamos este argumento 5 que viaja aquí a la parte de argumento. Y esta función retorna número, es decir, en este caso 5 por 2, ¿ok? Y eso retorna, bueno, 10, ¿ok? Bien, ok. Ahora vamos con algo, bueno, si un parámetro en sí misma es una vinculación local, bueno, eso ya lo habíamos visto hace unos momentos, ¿no? Vamos con la recursión, ¿ok? ¿Qué es la recursión? Entonces, aquí vemos que nos dicen que una función que se llama a sí misma es llamada recursiva, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo de una función. Dentro de esta función hay una declaración return donde se retorna o donde se hace el llamado a esta misma función, ¿ok? Entonces allí vemos la recursividad. Ahora aquí tenemos otro ejemplo, que es este que está aquí, pero este ejemplo lo vamos a visualizar de otra manera, ya que es un poco complicado.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ese ejemplo lo tenemos aquí. Vamos a ver, aquí está. Es este mismo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, que aquí tenemos el ejemplo, el código de ese ejemplo. De este lado, del lado izquierdo, tenemos la pila de llamada, que aquí nos conseguimos en esta parte, ¿no? Y aquí a la derecha tenemos estas vinculaciones, ¿no? Objetivo, actual e historia. Objetivo, actual e historia, que en este contexto están indefinidas porque obviamente ese es el estado que tienen al iniciar el programa. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, declaramos esta función, ¿ok? Pero luego aquí, en esta parte, un momento, en esta parte, llamamos a esta función. Entonces aquí estamos llamando a esa función con este argumento, ¿ok? Que va y se almacena, digamos, aquí en objetivo. Bien, entonces llamamos a esa función para este rectángulo amarillo, ¿no? Para dejar claro eso, para señalar dónde quedamos aquí en esta parte de la ejecución del programa. Llamamos a esa función, entonces ¿qué ocurre? Bueno, esa función se activa, ¿ok? Se activa, entonces vemos que la pila de llamada es esta, ¿ok? Ya nos conseguimos aquí, ¿ok? En esta función. Y los valores, estos valores que están aquí, bueno, objetivo es igual a 13 porque ese fue el valor que se le pasó. Actual e historia siguen siendo indefinidas porque resulta que dentro de esta función declaramos otra función, ¿ok? Donde tenemos precisamente estas vinculaciones, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, que aquí tenemos esta declaración donde retornamos o donde llamamos esta función, ¿ok? Es decir, llamamos a esta función que está aquí, que es una función declarada, ¿ok? Dentro de esta otra función externa, ¿ok? Entonces llamamos a esa función y le pasamos estos argumentos, ¿ok? Que van y se almacenan, digamos, aquí en actual y aquí en historia. Entonces, como estamos ya activando esta función, bueno, vamos a colocar el rectángulo amarillo aquí. Entonces esa función se activa, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente. Ya nos encontramos aquí en este punto en la pila de llamadas, ¿ok? Bien, entonces vemos que actual es igual a 1 y historia es igual a este string, porque ese fue los valores, los argumentos que le pasamos cuando llamamos a esta función, ¿ok? Cuando estábamos aquí en este punto. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, una comparación, vemos si actual es igual a objetivo, que no lo son, ¿ok? Actual es igual a 1 y objetivo es igual a 13. Luego aquí actual, vemos si actual es mayor que objetivo, que tampoco lo es. Y si no es así, entonces retornamos y lo que vemos aquí es simplemente un operador OR con sus dos valores, ¿no? Aquí está el operador OR y estos son los dos valores. Este es uno y bueno, este es el otro. Uno y el otro. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya que esto falló, esto dio falso, esto también dio falso, vamos a ejecutar aquí la función y aquí es donde comenzamos con la recursividad, ¿ok? Entonces llamamos a esta función, a ella misma, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que se activa esa función otra vez, entonces la pila de llamadas crece. Entonces aquí nos encontramos en este punto, ¿ok? Aquí. Y ahora, ok, pasa lo siguiente, estamos aquí, pero resulta que para esta función tenemos que buscar los valores de actual e historia, ¿no? Y esos valores de actual e historia se pasaron aquí, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover esto que está aquí, lo colocamos aquí abajito, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? Entonces cuando llamamos a esta función, ¿ok? Le pasamos estos valores, ¿no? Actual más 5, es decir, pero actual aquí vale 1, ¿ok?
Entonces 1 más 5 es 6. Eso quiere decir que cuando llamamos a esa función, actual vale 6. ¿Okay? E historia vale, historia vale, aquí vale este string, pero estamos como concatenando, bueno, no concatenando, sino estamos utilizando plantillas literales aquí y le estamos colocando este otro texto, ¿ok? Entonces sería algo más o menos así. Aquí quedaría algo así, ¿no? 1 más 5. ¿Ok? Entonces estos valores que están aquí, son los que tiene esta función. ¿Okay? Bien, entonces aquí ocurre exactamente lo mismo. Hacemos la comparación, a ver si actual es igual a objetivo, que no lo son. Tampoco actual es mayor que objetivo, entonces bueno, se ejecuta otra vez esto. Entonces seguimos con la recursión. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que se tiene que activar esa función otra vez. Crece la pila de llamadas, ¿no? Entonces, bueno, otra vez tenemos que colocar los valores que tiene ahora esta función, ¿ok? ¿Cuáles son los valores que tiene para estas vinculaciones? Ok, pero olvidamos mover esto para indicar que esta fue la llamada, ¿ok? Bien, entonces vamos con los valores. Entonces, actual aquí vale 6, 6 más 5 vale 11, entonces esto aquí tiene que ser 11, ¿ok? Entonces esto aquí tiene que ser 11. E historia, bueno, no vamos a colocar el valor de historia de una vez, que es 1 más 5, ¿ok? Cierro paréntesis, más 5 y cerramos paréntesis. Ese es el valor de historia. Ok, entonces estamos aquí. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Hacemos la comparación. Actual no es igual a objetivo, ¿ok? Son diferentes. Y actual tampoco es mayor que objetivo. Entonces, ¿qué ocurre? Otra vez llamamos a la función y se repite otra vez lo mismo. Entonces, vamos a escribir esto, vamos a hacer esto un poco más rápido, ¿ok? Se activa esa función nuevamente. La pila de llamadas crece, ¿ok? La pila de llamadas crece. Y bueno, vamos a buscar los valores para esta función aquí. ¿Cuáles son los valores? Bueno, actual vale 11, entonces actual más 5, es decir, 11 más 5 es 16. ¿Ok? Entonces aquí va 16. E historia vale lo siguiente, ¿no? 1 más 5, más 5, más 5. Ups. Ok. De hecho, no. Ok. Porque aquí tenía este valor, que es este, que está aquí. Okay. Más 5, que es esto que está aquí. Y el paréntesis. Ok, bien. Entonces tenemos esto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, otra vez la comparación. Actual y objetivo no son iguales, ¿ok? De hecho, actual es mayor que objetivo, entonces se cumple esto y retorna null. Entonces retornamos null. ¿Y hacia dónde retornamos null? Hacia donde esta función aquí fue llamada. Y esta función fue llamada aquí. Entonces aquí tiene que retornar null, ¿ok? Entonces, esa función retorna null. Y de hecho, salimos de esa función, ¿ok? Y entonces aquí retornamos null. Esto aquí es null. Entonces eso es lo que representa esto que está aquí, ¿no? Null. ¿Ok? Entonces ya esto que está aquí es null. Y como esto es null, estamos utilizando el operador OR. Entonces ya tenemos que ejecutar esta otra parte. Entonces llamamos aquí la función en esta otra parte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, exactamente lo mismo, solo que ahora activamos otra vez la función porque la estamos llamando aquí, ¿ok? Pero ahora sus valores cambian, ¿no? Entonces vamos a colocar
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar esto aquí y los valores cambian. Vamos. Los valores cambian porque ahora estamos llamando a la función con estos argumentos, ¿no? Actual vale 11. 11 por 3 es 33. Entonces esto que está aquí debe valer 33. ¿Okay? Entonces aquí colocamos 33. E historia, bueno, para no ser muy largo el cuento, historia vale exactamente esto, pero esto, ¿ok? Bien, entonces estos son los valores que tiene esta función aquí. Y hacemos exactamente lo mismo, comparamos, ¿no? Comparamos. Actual es igual a objetivo, no lo son, no son iguales. Y actual tampoco es mayor que objetivo. De hecho, sí, perdón, actual es mayor que objetivo, ¿ok? Actual es 33, objetivo es 13, retornamos null. Entonces retornamos null. ¿A dónde retornamos null? A donde la función fue llamada. Es decir, aquí. Aquí retornamos null, ¿ok? Es decir, entonces que esto que está aquí es null también, ¿ok? Entonces salimos de esta función salimos, ¿ok? Entonces nos conseguimos aquí, y como esto es null, ¿ok? Null y null, ¿ok? Null aquí y null aquí, retornamos null. ¿Dónde retornamos null? Bueno, donde esta función fue llamada. Entonces aquí vamos a retornar este null, aquí. Entonces, bueno, esto que está aquí es null, ¿ok? Null, y salimos de esa función, ¿ok? Entonces nos conseguimos aquí, y como esto es null, tenemos que llamar ahora la función de aquí. Entonces básicamente esta es la cuestión, ¿no? El comportamiento. No quiero extender un poco tanto este video, pero bueno, así sería la cuestión. Entonces llamaríamos otra vez esta función y bueno, tendríamos que entonces volver a ejecutar esa función y crece la pila de llamadas y todo eso. Pero al final lo que se retorna es un string, ¿no? Un string que es este que está aquí. Vamos a ver. Al final, si ejecutamos toda esa función, se retorna este string. Ok, de hecho vamos a verlo rápidamente aquí con el navegador. Y vamos a copiar esto. Y aquí en el navegador vamos a revisar eso. F12. Y pegamos esto. Y ejecutamos esto. Ok, entonces nos conseguimos aquí en este punto. Ok. Entonces vamos a correr, bueno, vamos a presionar F11. Ok. Ups, no sé qué hice. Ya va. Bien, presionamos entonces F11. Entonces nos conseguimos en este punto, F11 otra vez. Ya estamos aquí y vemos que la pila de llamadas, si nos vemos aquí en la pila de llamadas, el call stack, vemos que nos conseguimos aquí, ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a presionar F11, ok. Entonces vemos que ahora la pila de llamadas, primero estaba aquí, estamos aquí, ahora estamos aquí, ok, en este punto. Entonces aquí podemos ver la pila de llamadas. Ok, y aquí, bueno, nos muestra los valores. Okay. Bien, entonces si seguimos con eso y bueno, seguimos presionando F11, el programa sigue corriendo y vemos entonces que, vean la pila de llamadas como va creciendo, ¿ok? Bueno, vamos a darle play a esto para que el programa se ejecute de una vez y vean lo que retorna, ¿no? Retorna esto que está aquí. Okay, entonces, bien, este ejemplo lo que hacía era retornar un string que ya sea multiplicando por el número 3 o sumando por el número 5, te retornará el valor que tú le suministraras a la función. Por ejemplo, aquí este fue el valor numérico 13, entonces te retorna que 1 por 3 es 3, ¿ok? 3 más 5 es 8 y 8 más 5 es 13. Eso básicamente es lo que hacía la función.
Bien, pero entonces vemos más o menos cómo es el comportamiento de la pila de llamadas y todo eso. Ok, ahora vamos con lo otro que tenemos por aquí. De hecho, aquí también explican, ¿no? Más o menos cómo es la cuestión. Llaman a esta función. Aquí vemos varias veces la función encontrar siendo llamada y todo eso. Ok, la indentación indica la profundidad de la pila de llamadas. Ok. Y ahora vamos a hablar de las funciones crecientes. Bueno, esto que llaman aquí funciones crecientes. Bueno, aquí nos hablan de que hay dos formas más o menos naturales para que las funciones sean introducidas en los programas. La primera es que te encuentres escribiendo código muy similar múltiples veces, ¿ok? Entonces, si ves que estás escribiendo código que se parece bastante o que tiene la misma funcionalidad, lo mejor es que tomes esa funcionalidad repetida, busques un buen nombre y la pones en una función. La otra forma, bueno, es que encuentres que necesitas alguna funcionalidad que aún no has escrito, ¿ok? Y parece que merece su propia función, es decir, estás escribiendo un programa y sabes que necesitas cierta funcionalidad en ese programa y de una vez creas la función para eso. Entonces aquí tiene un ejemplo de código repetido. Este código que está aquí en amarillo es código repetido, es decir, hacen exactamente lo mismo. Entonces eso lo arreglan ellos aquí en esta función, ¿ok? Pero ponen un nombre demasiado largo para esta función. Luego modificando un poco la función, ¿okay? En vez de retornar, en vez de imprimir en consola, retorna un string y luego es que imprimen este string. Entonces modifican el nombre de la función. Ya esto es un poco ya más con la práctica, ¿no? Ok, entonces ok, y ahora tenemos aquí funciones y efectos secundarios. Bueno, nos dicen que las funciones que crean valores, las funciones que crean valores son más fáciles de combinar en nuevas formas que las funciones que directamente realizan efectos secundarios. Es decir, lo mejor es que cuando creas funciones, estas, si tienen que retornar un valor, que lo retornen en vez de utilizar efectos secundarios. Por ejemplo, este ejemplo, ¿no? El que estamos viendo aquí. Esta función, ¿ok? Esta función, dentro de ella, imprimía en la consola, ¿ok? Luego lo que hicieron fue modificar esa función para que simplemente retornara un string. Y las funciones que retornan valores son más fáciles de manejar, es decir, de combinar con otras partes del programa. ¿Okay? Eso es lo que están tratando de decir. Y después nos hablan de una función pura. Y una función pura es un tipo específico de función que no solo no tiene efectos secundarios. Por ejemplo, el caso de llamar a consola.log, ¿no? Para que imprima algo dentro de una función es como es un efecto secundario, ¿ok? Pero que tampoco depende de los efectos secundarios de otro código. Por ejemplo, no lee vinculaciones globales cuyos valores puedan cambiar. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Vamos a copiar esto y lo pegamos aquí. Entonces tenemos dos funciones aquí, función pura y función no pura. En la función pura recibe dos parámetros, ¿ok? Y con eso, esos son los que se retornan, se multiplican y se retornan. Ahora, la función no pura recibe un solo parámetro, que es a, y lo multiplica por b, pero resulta que b lo agarra de esta variable global, ¿no? Entonces, no es pura, ¿ok? Entonces, la función es pura, por lo general tienden a retornar valores y no dependen, digamos, del ámbito global, por decirlo así, ¿no? Okay, son más aisladas. Entonces, bueno, vamos a correr este programa, ¿ves? Bueno, 25 y 15. Ok, bien. Ok, entonces más o menos eso es las funciones puras. Ahora, bueno, aquí hablan entonces del resumen de este capítulo y, bueno, unos ejercicios que quizás haga un video después o no sé. Y luego
hablan aquí de capítulo 4, ¿no? Estructura de datos, objetos y array. Bueno, entonces ya terminamos con el capítulo 3. Un capítulo algo largo, ¿no? Pero bueno. Si les gustó el video, bueno, buenísimo, ¿no? Entonces nos vemos para el capítulo 4.